hoy vamos a ver un cruce. Obviamente es notorio que el escritor de los Hebreos está tratando, escriban esto, de llevar a esta congregación, a esta iglesia, quiere llevarla que entienda que tienen que enfocarse bien. Escuchen lo que voy a decir. Tienen que enfocarse en el lugar correcto y más que nada en la persona correcta. Tienen que enfocarse en la persona correcta. Entonces quiere trasladarlos de Moisés a Cristo. Amén. Así que pongan allí de Moisés a Cristo. Y dentro de ese traslado de Moisés a Cristo, también yo noto que también los traslada de una casa a otra. Y esto es maravilloso. Entonces quiere que ellos entiendan que sí, había una casa, pero que ahora hay una casa, ¿verdad? Hubo una casa que Dios siempre pedía que se le edificara, y eso era una sombra, ¿verdad? Era una figura de la casa que hoy está siendo edificada. Entonces, es importantísimo que entendamos esto, porque tú y yo participamos de la edificación de la casa de Dios en la tierra. Tú y yo somos parte de esa edificación en el sentido de que Dios nos habita, y también en el sentido de que participamos del crecimiento de esa casa. Amén. Entonces, el escritor de los Hebreos quería o intentaba o está intentando que ellos entiendan que hay una casa que se sigue edificando y también que hay un edificador, ¿verdad? Hay un edificador en el cual tienen que poner toda la atención. Y yo creo que estos llamados a poner atención que encontramos en el libro de los Hebreos son muy necesarios. Yo creo que hoy la iglesia necesita poner mucha atención. Requerimos enfocarnos claramente en lo que nos tenemos que enfocar. Recuerdo que hace ya algún tiempo, ¿verdad? Cuando empezábamos a entender algunas cosas, lo primero que el Señor nos enseñaba y nos repetía era: enfóquense en lo que se tienen que enfocar, ¿verdad? Pongan su atención donde se debe de poner atención. Entonces, ¿por qué? Porque sin darnos cuenta, y muchas veces, pues precisamente no nos dábamos cuenta porque no entendíamos y no conocíamos algunas cosas, estábamos distraídos con un montón de cosas, ¿verdad? Hacíamos esto, hacíamos aquello, hacíamos lo otro, y entonces en ese hacer multitud de cosas, pues obviamente pagábamos la consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia que pagábamos? Pues de que no le dábamos el blanco, o sea, no había incluso no había una confirmación en nuestro espíritu de que estábamos haciendo lo que el Padre quería que hiciéramos, y siempre o muchas veces quedaba una sensación de insatisfacción. Pues sí, porque estábamos enfocados en muchas cosas y descuidábamos lo más importante. Aquí también vamos a ver que hay un llamado a estar enfocado, a no perder la brújula, a poner atención donde tenemos que poner atención. Amén. Entonces, vamos a ver aquí cómo el versículo 1 nos empieza a enseñar algunos aspectos que son muy, muy importantes, ¿verdad? Dice, vamos, Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hola, Gloria, un abrazo, Mirna, Didi, bienvenidas, qué bueno que están conectadas allá en Oaxaca, se les ama mucho y gracias por acompañarnos. Dice, versículo 1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Esto es importantísimo. Entonces, de nuevo, parece que el escritor de los Hebreos está poniendo la razón de toda esta exhortación. Fíjense, la razón de toda esta exhortación. ¿Cuál es la razón? La razón es que somos partícipes del llamamiento celestial. ¿Escucharon? El motivo es que Dios nos ha hecho partícipes de un llamamiento que está por encima de todo llamamiento. Es un llamamiento celestial. O sea, el apóstol lo que está diciendo es, no sé si se han dado cuenta, muchachos, que esto no se trata de ustedes. No sé si se han dado cuenta que esto no se trata
de sus planes ni de sus motivaciones. No sé si se han dado cuenta que esto se trata de que Dios los ha llamado. O sea, no te llamó tu pastor, no te llamó tu amigo, no te llamó tu hermano. El que te llamó fue Dios. Y a mí esto me parece contundente. Porque sí creo que luego no perdemos la conciencia de que esto es un llamamiento divino. O sea, es Dios el que me llamó. Y si yo entiendo que es Dios el que me llamó, entonces entenderé que este llamamiento es de la más alta responsabilidad. Este llamamiento es de la más alta importancia. O sea, lo que quiero decir es que no existe un llamamiento más importante que este. ¿Qué manera de iniciar este capítulo 3 del escritor de Hebreos? Porque cuando dice por tanto, pues está refiriéndose a todo lo que habló en el capítulo 1 y en el capítulo 2. O sea, y acuérdense que en el capítulo 1 está lo que él estableció allí es de que ahora quien nos hablaba era Dios mismo a través de su Hijo Cristo Jesús, que era Él mismo, nuestro Salvador, nuestro Señor y también el mismo mensaje contenido en Él. No es cualquier cosa. Acuérdense que el escritor de Hebreos dice, no les habló por visiones como antes lo hacía, ni por sueños, ni por profetas, ni por ángeles. Es Dios mismo el que te ha hablado, es Dios mismo el que te ha llamado. Qué maravilloso, ¿no? Yo me acuerdo a algunos tiempos anteriores, recuerdo que pues uno no sabe, vuelvo a lo mismo, y además esta aparte yo creo que también tiene que ver la inmadurez. Como me acuerdo cuando le dábamos mucha importancia al llamamiento ministerial, ¿no? Fui llamado al ministerio. Y parecía que la gente, mientras no era llamada al ministerio, como que no tenía una responsabilidad. Algo que siempre hemos visto y ha sido un detalle, por no decir un mal que ha existido, creo yo, en la iglesia, es que, por ejemplo, la gente no toma responsabilidades hasta que no se le da un cargo o una asignación a determinada cosa, a determinada labor. Entonces, mientras no se les da un cargo o una asignación, la persona no emprende y no se lanza. Muchas veces pasa así. Claro que ahora, entendiendo mejor, se está rompiendo eso. Y estamos entendiendo que, a ver, no necesito yo que me tengan que dar un llamamiento ministerial para hacer algo, ¿verdad? No me tienen que ungir con aceite ni me tienen que pasar al frente para que todos oren por mí y digan, miren, a partir de ahora, ¿verdad? Como sucede, no lo critico, pero sí hay que avanzar, hay que superar eso. De eso se trata estas enseñanzas que estamos viendo en estos miércoles. Hay que pasar de eso, hay que avanzar, ¿no? Vamos a hacer en enero la repartición de ministerios y asignaciones. Y entonces llegamos a enero, ¿verdad? Y entonces en diciembre los pastores estuvimos pensando quién es bueno para qué lugar, para qué labor. Y ahí estamos pensando, no, pues ahora y luego viene en enero y ya decimos, él es el nuevo encargado de esto, o él ahora tiene el ministerio de esto, y aquel tiene el ministerio de esto, y entonces repartimos como muchas veces nosotros creemos, hasta dones y ministerios, ¿no? Él tiene el don, yo recuerdo que hace tiempo, ¿verdad? Y sin criticar, pues, lo digo, solo como diagnóstico para que avancemos. Y me recuerdo que en alguna congregación donde empecé a servir, teníamos al evangelista, porque algún día había ido un pastor o un profeta y había dicho, él es un evangelista. Entonces, a él ya le cargábamos todo lo que tenía que ver con evangelismo, todo lo que tenía que ver con orar por los enfermos para que sanaran, porque como el evangelista tenía la gracia de hacer milagros, todo eso entendíamos en ese tiempo. Entonces cuando había un enfermo, pues le decíamos a este brother, ven, tú ora, porque tú eres el que oras por los enfermos, porque tú eres el que tienes ese don, que yo nunca vi que lo tuviera, la verdad. Casi a todos, o por todos por los que oró, pues
pues creo que no le fue muy bien. Bueno, no le fue muy bien a ellos. Entonces, pero bueno, como se le había orado y se le había dicho eso, pues nosotros ahí lo poníamos. Entonces, y entonces él, pues, tomaba su posición, tomaba su lugar. Y los demás, pues le poníamos el trabajo a él, ¿no? Le decíamos, no, pues que él ore, pues que él vaya. Entonces, y eso, qué bueno que el Señor nos está enseñando y nos está trasladando de esa condición a una realidad más exacta en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, aquí el escritor dice, a ver, todos participan. Dice, por tanto, hermanos santos. No le está hablando a los pastores, a los líderes, a los apóstoles, profetas. No les está hablando a ninguno de la alcurnia eclesiástica. No, les está diciendo a todos los hermanos. Les dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Wow. Ya de entrada les está diciendo, oigan, no son cualquier cosa. Ustedes tienen un llamamiento celestial. A ver, no es cualquier cosa. No los llamó un hombre. Los llamó el Señor, y el llamamiento es el más alto que puede haber, porque lo hizo el Señor. ¡Qué maravilloso! Oigan, ¿ustedes se imaginan qué pasaría? Me encantaría que, gracias a Dios, saludos Rojas de Valderas, Eli, Ofe López, Ricardo Reyes, bienvenidos todos. Oigan, ¿se imaginan que todas nuestras congregaciones pudieran entender la importancia del llamamiento que se les ha hecho? O sea, que es más importante el llamamiento celestial, vuelvo a decirlo, que el llamamiento enfrente de todos para que todos vean que ahora eres esto o haces esto. ¿Se imaginan las congregaciones de hijos de Dios entendidos que comprendan que cada uno participa de un llamamiento que le hizo Dios? ¿Se imaginan la movilización que ocasionaría eso en la iglesia? ¿Se imaginan la apatía que se rompería, que se acabaría? La pasividad que también se acabaría al entender los hijos de Dios que no solo son salvos, participan de un llamamiento celestial. Y luego, fíjense, después de hablar de que los santos son participantes del llamamiento celestial, estamos en Hebreos capítulo 3, versículo 1, les dice otra cosa, y aquí subrayen la palabra considerad. Esa palabra es la que les decía yo hace un rato, que de nuevo es otro llamado para poner atención. Esa palabra considerad es muy interesante. Esa palabra no significa piensa en esto. O sea, a veces uno platica con personas y le dice a alguien algo, oye, mira, te recomiendo esto, y la persona dice, bueno, sí, ok, lo consideraré. Cuando alguien te dice lo consideraré, prácticamente te bateó. Bueno, aquí en México decimos, lo bateó, es que lo mandó por allá y no le hizo caso. ¿Ok? Entonces, aquí de nuevo el español nos pone esta palabra, considerad, ¿no? Pero esto es más allá que considerar. La palabra griega es una palabra interesantísima. Esa palabra que se usa ahí es una palabra griega que es katanoin. Y es una palabra interesante. Es una palabra que no solo significa considéralo, a ver si es importante para ti. Bueno, considéralo, probablemente te pueda servir. No. Esta palabra no significa eso. Esta palabra significa pon mucha atención. Escribe esto. Es una atención examinadora. Lo vuelvo a repetir. Es una atención examinadora. Quiere decir más que mirar. Escribes más que mirar. Es fijarte, poner tu mirada o fijarte en algo. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Ya vieron? O sea, no es considéralo a ver si te sirve. No. Es fíjate en esto. A ver, pon mucha atención. Más que mirar, escudriña esto. Fíjate en esto, por favor. Se puede, ¿por qué? Porque se puede mirar una cosa y incluso hasta puedes fijarte en una cosa, pero aún fijándote en algo no la estás examinando.
escribe. Esta palabra incluye examinar. Eso es la examinación de algo que estás viendo. Qué hermoso. Yo de verdad cuando veo esto y cómo el Señor nos deja ver su intención, fíjense, de nuevo encontramos entonces la importancia de ir más allá de lo simple. Familia, amigos, miren, yo sé que nos encanta escuchar buenos predicadores, que por cierto yo no lo soy, hay muchísimos que sí lo son. Y por supuesto que nos edifican y agradecemos a Dios por ellos. Pero ¿sabes qué yo creo que los edificadores hacen por nosotros? La verdad es que yo creo que ellos lo que realmente hacen, saludos Victoria, un abrazo, Pati Silva, bienvenida, un abrazo. ¿Saben qué creo que hacen los edificadores? Los edificadores nos dan llaves, chicos, no nos dan ni todo el conocimiento, ni toda la información, ni toda la revelación. Me parece que los edificadores que Dios pone nos dan llavecitas, esas llaves que cuando nosotros las tomamos, escuchen, nosotros las tomamos y le damos el tiempo para abrir las puertas de conocimiento y de revelación con esas llaves, las verdaderas riquezas están diseñadas para Dios dárnoslas a nosotros. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos al mejor maestro dentro de nosotros. Acuérdense que una de las glorias del nuevo pacto es que ninguno enseñará a su hermano, sino todos seremos enseñados por Dios. Y eso ya es una realidad. Porque aquí, aunque yo esté y tú me veas como si yo te estuviera enseñando, realmente yo no te estoy enseñando. Lo que tú realmente llegues a aprender es porque Dios te lo mostró. Pero imagínense esto, si una persona tiene diligencia y quiere no solo mirar la enseñanza, sino quiere escudriñar lo que el Señor le puede mostrar, o sea, ir más allá, claro, para eso se requiere invertir tiempo, para eso se requiere hacer un espacio, claro, para eso se requiere dejar de hacer, porque el dejar de hacer sí creo que a veces cuesta mucho trabajo, pero se requiere dejar de hacer muchas cosas que no son necesarias en nuestra vida. Por cierto, piénsalo, analiza, ¿qué tantas cosas haces? Porque luego hay gente que dice, no, es que yo no tengo tiempo. Ah, es que esa persona sí avanza porque esa persona sí tiene tiempo. No, yo sigo creyendo que a todos Dios nos ha dado el mismo tiempo. Todos tenemos un día, el mismo día con las mismas horas, 24 horas, solo que hay administraciones de tiempo. Y allí es donde yo creo que todos tenemos que empezar a ser sabios por el llamamiento celestial. Dios te llamó. Si está alguien cerca de ti, dile, es el Señor el que te llamó, no te hagas a un lado. Si tú apenas escuchaste el Evangelio y recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, escucha, ese fue un llamamiento celestial. Qué bueno y ojalá y rápido puedas reconocer que has sido llamado al más alto nivel de encomienda. Dios te llamó, no te llamó ningún hombre, ninguna persona sobre la tierra, sino es un llamado que vino desde el cielo a tu vida. Es un llamado celestial, qué maravilloso. Y de esa manera, aunque empieces, puedas empezar entendiendo la importancia de la salvación tan grande que Dios te ha dado. Hola Rubicel, me da mucho gusto verte, qué bueno que estás conectado. Mirna, ¿cómo estás Mirna? Un abrazo. Hasta Oaxaca, sí, Mirna dice intencionalidad. Rubicel, saludos y acuérdate Rubicel, Dios te hizo un llamado. El llamado no te lo hizo ningún hombre ni ningún pastor, fue Dios, es un llamado celestial. No lo olvides, amigo Rubicel. Esta palabra considerad es una palabra muy fuerte. Es una palabra que quiere decir, entonces, voy a tratar de resumir, es una palabra que quiere decir fijar la atención en algo. Escuchen, fijar la atención en algo hasta penetrar en su significado. ¡Wow! Es que pruébenlo, chicos. Un día siéntense, estudien la palabra, escudriñen. Si notas que requieres de otro libro comprar para comprender mejor, pues invierte, ve y cómpralo. Yo me acuerdo cuando empezaba, y uno no sabe, y tampoco nadie me dijo,
Entonces yo no tenía mucho dinero y recuerdo que, no me lo van a creer, pero había acá en la Ciudad de México, en el centro, personas que vendían libros en la calle vendían libros y de repente ahí te encontrabas libros cristianos, ¿no? Entonces, pues no me alcanzaban para los libros de la librería cristiana, pues me iba ahí a comprar libros y de esa manera yo buscaba crecer. Pero eso es algo que lo tienes que hacer tú, como dijo Mirna, tiene que ver la intencionalidad. Pon con letras grandes, intencionalidad es eso va incluido en esta palabra. Esta palabra significa o quiere decir fijar la atención en algo hasta penetrar en su significado y percibir la lección que encierra para aprenderla. Lo vuelvo a repetir. Quiere decir fijar la atención en algo hasta penetrar en su significado y percibir la lección que encierra para aprenderla. Mira, si tú caminas este camino intencional de poner atención, y ahorita vamos a ver a quién, qué hermoso, pues es a Cristo, de seguir de poner atención en Él, no ver nada más que verlo a Él, escudriñar, escudriñar hasta penetrar en lo que Él es, en lo más profundo, vas a crecer de una manera maravillosa. Vas a disfrutar más herencia. ¿Por qué? Porque si no conoces herencia, no disfrutas. Si no conoces herencia, no disfrutas. Requieres el conocimiento para poder disfrutar todo lo que Dios te ha concedido. Entonces, es importantísimo cómo empieza aquí el escritor. Entonces el escritor dice, a ver, no se me distraigan, porque más adelante vamos a ver que ellos, obviamente, como judíos, todavía tenían distractores. ¿Cuál es y cuál era uno de los mayores distractores para los judíos? Te voy a decir dos, y aquí los ubica. Te voy a decir dos distractores que todavía tienen los judíos. Uno es Moisés y el otro es el templo. Lo vuelvo a repetir, uno es Moisés y el otro es el templo. Entonces, esos dos enormes distractores, aquí el escritor quiere ayudarlos a que no se distraigan y se enfoquen en lo que verdaderamente se tienen que enfocar. Entonces dice la palabra, volvemos al versículo 1, nos quedamos en la palabra considerar, ¿verdad? Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a quién, fíjense, al apóstol, escribe. Tengo que aprender a Cristo el apóstol. Lo vuelvo a repetir, tengo que conocer a Cristo el apóstol. Porque ¿saben qué? Nos encanta el Cristo que me ayuda. Nos encanta el Cristo que me bendice. Nos encanta el Cristo que siempre está aquí conmigo. Está bien, todo eso está bien. Pero aquí menciona a Cristo el apóstol. Apúntalo allí. Entonces dice, por favor, consideren, pongan mucha atención. Ya dije, examinen a Cristo el apóstol. Al apóstol. Y luego dice, y sumo sacerdote. Escribe también, tengo que conocer, entender y examinar a Cristo el sumo sacerdote. ¿Ya vieron? A Cristo el apóstol y a Cristo el sumo sacerdote. ¿Por qué menciona estos dos aspectos de Cristo? Porque en Cristo el apóstol ahí va a ubicarlos de quién es el edificador hoy. ¿Quién es el edificador hoy? Este edificador que hay hoy, a diferencia del edificador del tabernáculo que era Moisés. Y el sumo sacerdote, que ¿quién es el sumo sacerdote hoy? O ni siquiera intermediario, sino mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, a diferencia de Moisés, que tenía que interceder por el pueblo. Vean qué argumentación y qué luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pon ahí en tus notas,
tengo que aprender a Cristo como apóstol y tengo que aprender a Cristo como sumo sacerdote. Porque Él es, dice, escuchen esto, Él es Cristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Es otra palabra bien fuerte. Nuestra profesión, escribe ahí en tus notas, es que esto no es cualquier cosa. Esto que tú y yo vivimos no es cualquier cosa. Si está hablando de profesión, escribe, es que se requieren profesionales. Si se habla de una profesión, es que se requieren profesionales. Y si se habla de una profesión, escribe, es que te tienes que graduar al profesionalismo. Amén. Hace años yo le decía a mi hijo, eres profesional, tienes que vivir como profesional, y como que ya lo estoy balconeando. Le costaba trabajo en un principio, pero esta semana, por algunas circunstancias, me dice, no sé por qué, no recuerdo si era por algo que íbamos a comer. Me dice, no, yo no voy a comer esto porque soy un profesional. Y me dio gusto, dije, eso es. Porque ser un profesional no es aparecer, miren, ser un profesional no es aparecer en escena. Lo voy a decir en varios ámbitos. Ser un profesional no es que debutes si eres un deportista como profesional. Es que debutaste como profesional y eres profesional, no. En este caso, como nosotros, ser un profesional no es que me ponga a hacer un en vivo y me ponga a predicar porque entonces ya soy profesional, porque ya le predigo a la gente. No. Ser un profesional es vivir de acuerdo a esa profesión. Es una vida. Ser profesional es una vida. Pon allí. Y creo que ustedes y yo ya sabemos que ser profesional y que eso es una vida. Ya sabemos qué tipo de vida. O sea, ser profesional es una vida ¿de qué? Es una vida de disciplina, es una vida de enfoque, es una vida de crecimiento, es una vida de orden, es una vida de avance, es una vida de enfoque, es una vida de crecer en el conocimiento de tu profesión. Acuérdense que en la Biblia vemos ejemplos del daño que ocasionaron los que no eran profesionales, los indoctos o aquellos inexpertos. Alguna vez hablé de los inexpertos profetas, aquellos profetas que un día dijeron, bueno, tenemos hambre, y uno se les hizo fácil y fueron por unas verduras silvestres y agarran cualquier verdura y la meten a la olla de la comida de los profetas. Y los profetas ya cuando se le iban a comer dicen, oh no podemos comer esto porque esto tiene muerte. ¿Ya vieron? Un alimento que tiene muerte. ¿Quién lo preparó? Lo prepararon los inexpertos. Lo prepararon ¿quiénes? Los que... ¿Tú cómo agarras? Fíjense, ¿tú cómo agarras un fruto silvestre? Un fruto silvestre. El fruto silvestre es fácil de encontrar. Lo encuentras en cualquier lado. Si caminas tantito y lo encuentras. Pero si tú realmente quieres tomar frutos finos, ¿verdad? Frutos de alta calidad, no los encuentras en cualquier cerro. Si tú vas a buscar un fruto de alta calidad, tienes que ir a un lugar específico para buscar ese fruto de alta calidad. Tienes que ir a un lugar específico, no lo encuentras en cualquier lado. Pero claro, alguien, esto pasa aquí también. Entonces alguien puede decir, no, yo hago y digo cualquier cosa. No, amigo, no, esto es de alta responsabilidad. Esto a veces, miren, duele la cabeza, a veces salen más ojeras, a veces hay muchas cosas que en el buen sentido entendemos, hay muchas cosas que tenemos que hacer porque entendemos la alta responsabilidad, porque cosas que no enseñemos bien, sabemos que puede ocasionar problemas. ¿En qué? En la edificación de los santos. Imagínense, en la edificación de la amada de Cristo, de la esposa de nuestro Señor Jesucristo, que eres tú. Entonces imagínense el cuidado que tiene que haber. Yo sé que a veces la gente quisiera que uno hablara siempre de cosas, vuelvo a decirlo, no, yo veo, yo noto. Aquí en Casa de Justicia, aquí en Iztapalapa, no donde tú estás, esto es de acá. Pero yo noto que a veces la gente quiere cosas nuevas. Y uno cuando
que cada día uno es más responsable y entiende uno que uno es un profesional, uno no está inventando cosas nuevas, porque decir cosas nuevas es muy arriesgado, familia, es muy peligroso. Acuérdense lo que dije en el capítulo 1 y capítulo 2, el Señor da una ubicada, el escritor de Hebreos, el Señor a través de este libro nos da una ubicada enorme, dice, a ver, ubíquense, solamente hoy habla por el Hijo. Hoy solamente lo que se habla es el Hijo. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hoy Dios habla por el Hijo. Es el Hijo el que habla. Es el Hijo el mensaje. No inventen cosas ni vean otras cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces un profesional, por ejemplo, los entrenamientos de los profesionales son repetitivos. ¿Sabes qué es lo que hace a un profesional experto y bueno en lo que hace? La repetición. No el estar todos los días con cosas nuevas y cosas nuevas. No, familia. La repetición, el fundamento. Escuchen, las bases. Las bases son fundamentales para una vida profesional. Entonces, a aquellos profetas se les hizo fácil, a algunos cocineros improvisados, salir, agarrar cualquier hierba, agarrar cualquier fruto, y estaban dando un alimento que tenía muerte. Tuvo que llegar otro profeta, le echó algo allí, creo que echó sal en la olla para sanar esa olla. O sea, tuvo que venir, escuchen, el experto, sal tipifica pacto, el experto del pacto, ¿para qué? Para dar un alimento correcto. Fíjense qué interesante. Alguien dirá, ¿por qué está esa historia allí de una olla que tenía muerte y tuvieron que hablarle a un profeta para que sanara esa olla? ¿Que no podían comer otra cosa? No, es que no se trata, tenemos que avanzar también en eso. Las historias bíblicas no se tratan de historias que se cuentan porque había algo que contar, no. Todo eso que está allí tiene que ver y tiene un sentido, tiene que ver con Cristo, su iglesia y el propósito del Padre. Entonces, la iglesia ha pagado el precio de los inexpertos. Yo no estoy diciendo que soy experto, ¿vale? No piensen, ya está don Jorge, súper experto. No estoy diciendo eso, pero no queremos dejar de crecer. Seguimos queriendo avanzar y avanzar y avanzar para cada día buscar entregar un mejor alimento a la amada de Cristo que eres tú, porque exalta la responsabilidad. Tú tienes un llamado divino, amén. Entonces, ok, aquí dice el apóstol, regreso a Hebreos 1:1, dice el apóstol, interesante, dice, él es el apóstol, Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Le llama a la salvación profesión. Entonces puedes poner, la salvación es una profesión y si es una profesión, requiere de profesionales. ¿Quiénes? Los que me enseñan. Ya dije desde un principio, no, todos, porque todos fuimos llamados con un llamamiento celestial, familia. Insisto, imagínense lo glorioso que fuera si nuestras congregaciones pudieran crecer en esto y en tomar la responsabilidad y decir, claro, yo soy un profesional, ya sea que me pongan en un púlpito o no, yo soy un profesional y vivo como un profesional porque la salvación es una profesión. ¡Qué maravilloso! ¿Y quién es entonces el apóstol y sumo sacerdote de nosotros? Es Cristo Jesús. El apóstol escribe, ¿por qué tenemos que poner atención en Cristo el apóstol? Pon allí, ¿por qué tenemos que poner atención? Bienvenidos todos los que se conectan, gracias por acompañarnos. Te invitamos para que compartas y también te invitamos para que comentes todo. Acuérdense que esta edificación es corporativa y nos encanta que pongan sus comentarios porque yo sé que a ustedes el Señor les habla y les da mucho, mucho, mucho y eso nos edifica. Acuérdense que otros ven estas transmisiones y son edificados. Entonces muchas veces son edificados por mensajes, por comentarios que ustedes ponen, son extraordinarios. Huicho dice, es mantenerse en profesional. Así es, por la culpa de no tener conocimiento, las calabazas silvestres, exactamente, eran las calabazas, ¿verdad? Esas calabazas silvestres que casi matan a una generación de profetas, imagínense. O sea, puede haber mortandad, para que nos demos cuenta de la importancia de la comida.
la importancia. Ok, el apóstol. ¿Por qué Cristo el apóstol? No voy a dar todo, nada más es para que veas, tengas una perspectiva. Apóstol, obviamente, ¿qué implica? Tiene que ver apóstol con edificación. Entonces, fíjense qué llamado que hace aquí el escritor de Hebreos. O sea, el Señor les hace un llamado ¿a qué? A ver a Cristo el edificador, el que edifica. Tiene que ver con edificación. La palabra apóstol sabemos, si no lo sabes, lo menciono para que lo apuntes allí en tus notas. Apóstol es uno que es enviado con la autoridad del que le envía. Repito, uno que es enviado con la autoridad del que le envía. Apóstol. Esa palabra significa alguien que es enviado. Y yo sé que has escuchado mucho de esto, pero es eso lo que es Cristo. Ver a Cristo el apóstol, aquel que es enviado con la misma autoridad del que le envió el Padre y que es el edificador y que tienes que conocerlo y que hay que, acuérdense que él dijo cuando estaba con sus discípulos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y sobre esta roca, ¿qué? Edificaré mi iglesia. Cristo, el edificador. Él es el que da el crecimiento. Qué maravilloso es eso. Y después le llama el sumo sacerdote. Me gustó esta palabra sumo sacerdote, pero me encontré una definición en latín. Pongan, sumo sacerdote en latín es la palabra pontifex, como le suena pontífice, ¿le suena? Bueno, pontífice viene de allí, del latín pontifex. Se van a sorprender qué significa. Pontifex quiere decir el que construye un puente. Fíjense, el que construye un puente. Entonces, fíjense lo que dice la religión tradicional cuando le dice, ya saben, a su líder, el sumo pontífice. O sea, le da el grado del que construye el puente. ¿Cuál puente? El puente entre Dios y los hombres. ¡Wow! Y obviamente eso no lo hace un hombre. Se está refiriendo obviamente el Señor a Cristo. Cristo es el que hizo la unión de Dios con los hombres. Es Cristo el que nos reconcilió en la cruz. ¡Wow! Entonces escribe, el sacerdote es la persona que construye un puente entre Dios y el hombre. Por eso Cristo es nuestro sumo sacerdote. Repito, el sacerdote es la persona que construye un puente entre Dios y el hombre. Para hacerlo tiene que conocer al hombre, por eso se hizo carne. Vean qué perfecta obra. ¿Por qué Cristo es nuestro sumo, mayor y mejor sacerdote? ¿Por qué nuestro sumo sacerdote es superior a todo el orden sacerdotal levítico? Porque nuestro sumo sacerdote, escuchen, no solo conoció al hombre bien, porque aquellos sacerdotes como hombres conocieron al hombre, pero el problema del sacerdocio levítico, o sea, el sacerdocio terrenal y humano, es que sí conocieron al hombre porque ellos eran hombres, pero nadie de ellos conocía a Dios. Entonces, para ser un perfecto, un excelente y el más grande sacerdote, por eso ser el más grande sumo sacerdote, no solo tenías que conocer al hombre, sino también tenías que conocer a Dios. ¿Y qué creen? Pues es Cristo quien realmente conoce al Padre, conoce a Dios. Él mismo en la condición de Dios ha estado toda la eternidad, pero se hace hombre. ¡Qué maravilloso! Se hace hombre, ¿para qué? Para también tener ese conocimiento. Por eso aprendió. Ahí escribe. Por eso encuentras eso que luego trae conflicto. ¿Cómo que Cristo aprendió? ¿Cómo que aprendió? ¿Qué aprendió? Aprendió al hombre. Aprendió al hombre. Necesitaba aprender al hombre. ¿Para qué? Para ser un extraordinario, para ser el mayor sumo sacerdote y ser nuestro excelente y necesario sumo sacerdote. ¿Por qué estamos seguros en él?
porque Él conoce perfectamente al hombre y también conoce perfectamente a Dios. Él puede hacer su labor intercesora de una manera excelente. Podemos darle un aplauso al Señor. ¿Te das cuenta? O sea, qué maravillosa obra. Por eso padeció todo lo mismo que tú has padecido. Por eso Él se puede compadecer de ti, se puede compadecer de mí. Por eso nos puede ayudar y nos ayuda. Por eso nos puede aconsejar y nos aconseja. Por eso nos puede fortalecer y nos fortalece. Por eso nos puede guiar y nos guía. Por eso nos puede perdonar y nos perdona. ¿Por qué nos perdona? Porque si alguien conoció cómo opera la naturaleza humana, es nuestro fiel y sumo sacerdote, Cristo Jesús. Cosa que no tenían los sumos sacerdotes terrenales, porque ellos solo conocían, sí, la parte humana, pero no entendían ni conocían cómo es y cómo es Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo sí. Entonces, el sacerdote, ya lo dije, para hacer su labor correctamente, tiene que conocer al hombre y a Dios. Debe poder hablar a los hombres por Dios. Escuchen, debe poder hablar a los hombres por Dios y a Dios por los hombres. Jesús es el sumo sacerdote perfecto porque es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Puede representar al hombre ante Dios y a Dios ante los hombres. Repito, puede representar al hombre ante Dios y a Dios ante los hombres. Es la persona en la que el hombre viene a Dios y Dios al hombre. Vean qué hermoso. Cristo es la persona en la que el hombre viene a Dios y Dios al hombre. Qué maravilloso. Y esto tiene que ver con la obra mediadora de Cristo y su consumación. Entonces, el sacerdocio de Cristo tiene que ver con la obra mediadora de Cristo y su consumación. Qué maravilloso. Dice Ofe López, por cuanto él padeció todo lo que el hombre vive y aún sufre y nos comprende, nadie ha vivido lo que él. Así es. Entonces, por eso, Primera de Timoteo, vayan allá, apúntenlo como referencia. ¿Cuánto tiempo tengo? Ahí vamos, 8:55. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios. Buenas noches, Sara, un abrazo grande. Porque hay un solo Dios y un solo, ya no dice intercesor, no es intermediario, pon allí, es mediador. No es intercesor ni es intermediario, es un mediador. ¿Cómo dice? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Extraordinario, extraordinario, maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él, al ser hombre, entonces Él puede cumplir esa labor perfectamente. Híjole, qué maravilloso. Por eso tú y yo somos privilegiados. Somos privilegiados por tener a Cristo en nosotros y porque Cristo en nosotros es el que nos permite estar en Dios y a Dios estar en nosotros. Eso es glorioso. Claro, eso nuestra mente no lo alcanza a entender. Nuestra mente sí puede comprender, fíjense, nuestra mente sí puede comprender bien fácil que yo camino con Dios. Que yo camino con Dios. Sí, Dios y yo caminamos juntos. Suena bien, ¿verdad? Caminamos juntos. Vamos de la mano. Y hasta nos figuramos ideas en la mente. Es que ve tomado de la mano de Jesús. Si yo voy de la mano de Jesús, eso, ¿verdad? Esas figuras humanas no nos cuestan trabajo. Pero el problema de eso es que esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad no es que caminamos con Jesús, o sea, ni es que lo seguimos tampoco, ni es que lo tomamos de la mano. Nuestra realidad es que por Cristo Dios vino a nosotros y somos uno, y nosotros fuimos a Dios. O sea, a la vez, Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Y eso nos ayuda a entender por qué los apóstoles decían que la iglesia es la casa de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es muy diferente, es mucho mejor. Es mucho mejor que yo lo tome es mucho mejor que Dios y yo seamos uno en el espíritu a que yo lo tome de la mano.
Porque de la mano, por eso mucha gente luego lo suelta, ¿no? De la mano lo puedo soltar, ¿no? Algunos de ustedes han tenido un hijo que nada más se jalonea y se jalonea y se jalonea porque no quiere que lo agarres de la mano y quiere que lo suelten, ¿verdad? Así a veces hay muchos que dicen, yo voy de la mano con Jesús, pero creo que hasta les conviene decirlo así, porque cuando quieren lo sueltan y ya después ya no están de la mano, sino ya lo soltaron por allá. ¿Qué es mejor, tomarlo de la mano o ser uno con él? Pues por supuesto, ser uno, porque si ya es uno, ya nadie te puede separar. Si alguien intenta separarte en esa unicidad con Cristo, si alguien intenta separarse, puedes correr el riesgo de morir. O sea, si alguien intenta abrirte y separarte, tendría que, o sería, lo más probable que suceda es que por el intento de separación muera esa vida que está en uno. Si se quiere separar, se quiere partir, va a morir. Entonces, eso es imposible porque obviamente nadie puede matar o aniquilar o asesinar a Cristo. O sea, la vida de Cristo hecho uno en ti asegura que tú tienes vida eterna. Porque para matarte a ti, lo que quiero decir es matar a Cristo. Y Cristo nadie lo puede matar, por supuesto. Él es Dios, Él es eterno. Por eso el apóstol Pablo lo entendió. Y él dijo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Romanos 8 y todo como termina ese capítulo es maravilloso, una exposición extraordinaria del entender la realidad en Cristo. Entonces él dice, nadie nos puede separar, porque si alguien intenta separar a estos dos que orgánicamente están hechos uno, tendrían que morir, y es imposible que Cristo muera. Su vida es indestructible. Entonces, a la vez, si tú eres uno con aquel que su vida es indestructible, tu vida también entonces en Cristo es indestructible. ¿Se dan cuenta qué extraordinario? Wow, yo cuando pienso en las cosas digo, bueno, Dios, gracias. Y todo lo hiciste por amor, por gracia. No cabe duda que nos debes de ayudar a entenderlo, porque, insisto, para nuestra mente tenemos que cruzar de tenerlo en la mano, de traerlo de la mano. Tenemos que cruzar de traerlo de mano a entender que es uno con nosotros. Tenemos que cruzar de seguirlo, porque también a uno les encanta. Yo soy seguidor de Cristo, ¿verdad? Yo sigo al Señor. Yo lo he seguido desde pequeño. Bueno, te refieres a que si tú sigues a alguien es que alguien vaya y tú vas acá, ¿verdad? O sea, él vaya y tú vas atrás de él siguiéndolo. Bueno, pero es mejor que entiendas que realmente no lo seguimos, sino que él en nosotros manifiesta su vida y obviamente se mueve como él en su voluntad se mueve. Y entonces cuando tú te das cuenta, cuando vives esa unicidad en Cristo, que está exactamente, no eres tú el que te estás moviendo, sino es Cristo es el que se está moviendo. No eres tú el que está yendo, sino es Cristo el que está yendo. Es mejor eso. Hay que cruzar, ¿verdad? Hay que cruzar eso también. Excelente. Entonces, vamos a leer del 2, ahora vamos a leer del versículo 2 al versículo 6 para ver cómo explica aquí también el escritor. Ya habla de Moisés y habla de la casa. Dice, el cual es fiel, habla de Cristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Ya vieron? Lo que está diciendo, lo voy a leer todo y ahorita voy a explicar. Versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Wow. Vamos al versículo 3. Bueno, el primero en el versículo 2, obviamente el escritor reconoce la fidelidad de Moisés. Hay gente que piensa que hablamos mal de Moisés. No, por supuesto que no.
de Jesús. A Jesús lo criticaron que hablaba mal de Moisés. A Jesús lo criticaron de que él estaba criticando a Moisés. Y nunca Jesús criticó a Moisés. Realmente ellos no entendieron cuál era la labor de Moisés. Amén. De hecho, acuérdense que había muchas, a Jesús varias veces le dijeron, quisieron a Jesús compararlo, sus declaraciones con las declaraciones de Moisés. ¿Se acuerdan? Discutían y debatían entre lo que Moisés había dicho y lo que decía Jesús. ¿Se acuerdan? Sobre el divorcio. Oye, Moisés dijo, ¿tú qué opinas? ¿No? ¿Se acuerdan? Sobre el adulterio. Oye, Moisés dijo que a esta mujer la tenemos que apedrear. A ver, ¿tú qué dices? O sea, ellos veían una superioridad, ellos veían con superioridad a Moisés con Jesús. Jesús no está compitiendo con Moisés, nunca compite con Moisés. Jesús sabe que Moisés tiene un lugar, pero un lugar importantísimo en lo que fue el propósito de Dios. El problema es que los judíos a Moisés lo pusieron por encima de lo que debía de ser Moisés. Y eso fue porque obviamente no entendieron el propósito de Dios. Entonces, aquí vemos que ellos, el escritor de Hebreos reconoce que Moisés fue fiel, pero fue fiel como siervo, ¿verdad? Fue fiel como siervo en una casa. Y aquí explica la gran diferencia. Porque ven el versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno aquí explica. Pero ok, Moisés fue fiel, pero ¿por qué Jesucristo tiene una mayor gloria? ¿Tiene mayor honra? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Lo que está diciendo es, si la casa tiene honra y Moisés fue siervo en esa casa, el que hizo la casa, el que la diseñó, tiene mayor honra, y el que la diseñó fue Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Está diciendo, señores, a ver, crucen de honrar lo que ven, crucen de asombrarse de lo terrenal y de lo visible, y levanten su mirada al que verdaderamente tenemos que ver, y como dice el versículo 1, y al que tenemos que examinar y escudriñar para aprender, porque realmente Él es el que recibe y el que tiene mayor gloria. Y luego me gusta porque la última palabra del capítulo 3 dice, la casa, dice, el que la hizo, esa palabra hizo, me gustó, la busqué, esa palabra hizo no significa hacer nada más así como que ya la hiciste, sino que significa literalmente preparar completamente. Fíjense, la casa, escuchen esto, la casa que Cristo hizo, la casa que Dios hizo, Él la preparó completamente. Oh, eso me encanta. Yo te voy a decir algo, escribe, a la iglesia no le falta nada, porque todo lo que necesita el Señor lo preparó para ella. Todo lo que la iglesia requiere ya está provisto. Ponlo allí con letras grandes. Todo lo que la iglesia requiere ya está provisto. Porque ¿de qué casa está hablando aquí el escritor? Pues el escritor está hablando de esta casa. ¿De cuál casa? De la cual el apóstol Pedro dijo, vosotros también, en Primera de Pedro 2:5, dice Pedro, Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ven qué hermoso. Como casa, sed edificados como casa. ¿Ya vieron? Se edifica como casa, no como individuo. La edificación es corporativa. Sed edificados como casa. Así que si tú me estás viendo y no te congregas, congrégate. Si tú me estás viendo y ya perdiste, como dice el libro de Hebreos también, aquí lo dice, ¿verdad? Algunos tienen por costumbre dejar de congregarse, rompe con eso, porque Dios edifica como casa. Yo de repente escucho cada cosa que aman a Dios y que Dios y Dios, y yo les pregunto, ¿y por qué no te congregas? No, porque
porque todas las congregaciones están mal. Ah, ok, y tú eres el único que estás bien. Todos están mal y tú eres el único que está bien. Le digo, ¿y por qué si dices que crees no en la Biblia y que todos están mal? Porque la Biblia dice, todos están mal porque la Biblia dice, y la Biblia dice, todos están mal. Bueno, y la Biblia también dice que te congregas. Mi pregunta es, ¿por qué no te congregas? ¿Amas a Dios? ¿Crees en la Escritura? A veces te sientes muy bíblico, pero no te congregas. ¿O qué le arrancamos las hojas a todo lo que, escuchen, le arrancamos las hojas de todo lo que la Escritura habla de la iglesia? Arrancamos todas las hojas de lo que la Escritura habla de la iglesia, de lo que la Biblia enseña de la iglesia. Rompemos todo eso. ¿Por qué? Porque eso se lo saltan. ¿Te dan cuenta? ¿Por qué eso lo brincan? Bueno, de repente son muy bíblicos para unas cosas. No, es que está mal, es que, ¿por qué cantan eso? ¿Ya analizaron los cantos que cantan? ¿Ya los pusieron al revés para así? Porque a lo mejor algunos al revés dicen, me debes obedecer, me debes obedecer. como la Gloria Trevi, ¿no? Entonces, ¿ya vieron eso? Eso es del diablo, eso es del diablo y eso es del diablo. Ok, pero también es del diablo que no te congregues, ¿sabías? ¿Sabías que una de las obras del infierno es que no operes en el hombre nuevo corporativo en la tierra? Porque ese hombre nuevo corporativo es el que el Señor está edificando. Amén. Entonces, fíjense cómo dice Pedro, vosotros también como piedras vivas, son piedras vivas, pero ¿dónde son edificadas? Somos edificados como casa espiritual, o sea, no es una piedra aislada. Amén, es una piedra que está incrustada, que está dentro de una casa. ¿Se acuerdan que alguna vez yo les decía, si ustedes están, yo creo que algunos, no sé si la mayoría, pero los que han hecho algún arreglo en su casa, les ha pasado que compren material, ¿verdad? Compren material y están arreglando la casa, están arreglando su casa y muchas veces les queda material allá afuera, ¿verdad? Si les queda algo de material, un poquito de arena, un poquito de grava y está enfrente de tu casa, se han dado cuenta que si esa grava y esa arena no se usa, escuchen, en la construcción se pierde. Con el paso del tiempo, el tamaño de la arena va disminuyendo y de la grava. Y tú dices, ¿qué se la están robando? ¿Qué pasarán y se llevarán las piedritas de grava? ¿Quién se está llevando mi grava? No se está llevando tu grava ni tu arena, sino que esas piedras, si no se incrustan a la construcción, se pierden, se hacen vanas, se inutilizan y ruedan. Y entonces se hacen nada. O sea, el material de construcción está diseñado para estar en la construcción. Inténtalo, si estoy mintiendo, inténtenlo, dejen un camioncito de arena en su casa ahí enfrente. Un año déjenlo ahí y otro camioncito de grava y van a ver en un año cuánto encuentran de grava y cuánto encuentran de arena. Y sin que nadie les haya robado nada, sino que esos materiales de construcción se pierden, se hacen nada. Escuchen, se hacen nada. ¿En qué? Fuera de la construcción se hace nada. Se deslavan, se escurren, se van por la coladera. Cuando llueve se pierde otro poco más. Cuando graniza se pierde otro poco más. Cuando hace aire se pierde otro poco más. Cuando hace frío se pierde otro poco más. Cuando hace calor se pierde otro poco más. Y la pérdida y la pérdida y la pérdida. Y hemos tenido, familia, mucha pérdida en la iglesia de Cristo por estos conceptos que ahora sucede que ya hay expertos que analizan a las iglesias y todas están mal, y entonces como todas están mal, yo ya no me congrego en ninguna. ¿Y eso qué? O sea, y entonces tú, bueno, si tú estás bien, pues haz una, crea, o sea, tu congregación, que más bien no me hagas caso porque eres peligroso si piensas así, pero digo, si alguien hace eso, pues entonces tú enseña, pues, entonces tú enséñanos cómo tiene que ser el asunto. Pero aquí dice el apóstol Pedro, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué maravilloso. Entonces, ¿de qué casa estamos hablando aquí? Ya el apóstol está hablando de la casa de Dios, que son los santos en la tierra.
Qué maravilloso. Entonces, esta casa de Dios, que son los santos en la tierra, el Señor la preparó completamente. Y todo lo que la iglesia requiere ya está provisto. Ya está provista la gracia, escribe, la gracia necesaria, eterna. Ya está provisto el amor que es de Dios. No, la iglesia no opera en un amor humano. La iglesia opera en un amor que es de Dios, eterno, inmutable. Un amor que no cambia, un amor que no opera en cuanto se le da a Él, sino que Él nos amó primero. Ya está provista de todo el poder, del mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Como decía también el apóstol Pedro, todo lo necesario para la vida y para la piedad ya nos ha sido dado por su divino poder. ¡Qué maravilloso! Esta iglesia ha sido preparada para manifestar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Y el versículo 4 sigue diciendo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, lo que está diciendo al final el escritor es que no se han dado cuenta que el mismo Moisés, todo lo que hizo y esa fidelidad que mostró en la casa de Dios, nos estaba hablando de Cristo. Era una sombra y una imagen de quién, de la realidad que es Cristo. Amén. Pero Cristo, versículo 6, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, ¿ya vieron? Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. O sea, Moisés fue fiel en esa casa construida conforme al modelo que él vio en el monte, y fue fiel como siervo. Cristo, ven qué hermoso, ven qué hermoso. Cristo es fiel con nosotros, como su casa espiritual, como hijo. Lo repito, Cristo es fiel con nosotros, como su casa espiritual, como hijo. Eso es maravilloso. O sea, Cristo como hijo ha sido también fiel sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme al fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Eso final de si retenemos firme hasta el fin la confianza, lo que está diciendo es, señores, ¿ya vieron la fidelidad de Cristo sobre su casa? O sea, Él es fiel con su casa, que son ustedes, pues ustedes respondan de la misma manera. Es lo que está diciendo, ustedes respondan de la misma manera. Familia, amigos, fuiste diseñado ¿para qué? Para que la obra que se empezó en ti se concluya. No te detengas, avanza, no te regreses, avanza. Si pensabas abortar la misión, no abortes, continúa y date cuenta que el Señor, mira, si te ha fallado alguien en alguna congregación, te ha fallado una persona, no te ha fallado el Señor. El Señor siempre ha sido fiel en su casa y la casa eres tú. La casa somos nosotros. Él no nos ha fallado. Si te robaron, Él no te robó. Si te insultaron, Él no te insultó. Si te ofendieron, Él no te ofendió. Te enfrentaste a humanidad. Te enfrentaste a lo humano, a la parte terrenal que hay, por supuesto, en la iglesia, porque está en la tierra. Estamos hablando de que la iglesia, escuchen, no está todavía en el cielo, está acá en la tierra. Por eso tienes que aprender a distinguir la obra maravillosa del que es fiel en la casa, que es Cristo, y te vas a dar cuenta que Él siempre ha sido fiel contigo. Él es fiel con su casa como hijo. Vean qué hermoso. Y luego como hijo, ¿por qué? Porque acuérdense que Él es el mayor entre muchos hermanos. ¡Qué maravilloso! Él nos compartió su herencia. Acuérdate que tú eres heredero de Dios y coherederos con Cristo. El Señor nunca falla. Pastor, pero me falló mi pastor. Mi pastor me falló. Sí, pero Cristo no. Cristo ha sido fiel. Y seguirá siendo fiel sobre su casa. Y la casa somos nosotros. ¡Qué maravilloso! Amén. ¿Ya vieron? Entonces pasa al otro lado, ya termina con tus afectaciones personales. Es que todo está mal, es que me ven feo, es que no me saludaron, es que ¿por qué? Supera eso. Esas son cosas que pasan. Mira, por eso decía al principio,
Observen bien al apóstol, o sea, al constructor, al edificador y al sumo sacerdote, o sea, al mediador, al que te comprende. ¿Sabes por qué se hizo hombre? Por ti, por mí, pero no solo por morir, no solamente por morir en la cruz, sino para experimentar esta humanidad y poder tener para ti, para mí, un ayudador verdadero, exacto y completo. Por eso aprendió. Yo me imagino, qué humildad de Dios. Fíjense lo que voy a decir, qué humildad de Dios de venir a aprender a la tierra. Discúlpenme, a mí eso me revienta la cabeza. Qué humildad de venir a aprender en la tierra. Qué humildad de venir y hacerse hombre y aprender lo que es ser hombre. Siendo Dios, Él siendo Dios, viene y aprende. Me parece algo que mi cabeza no lo puede comprender. Pero qué bueno que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Para poderlo entender de alguna manera. Se me fue el tiempo, hemos terminado, disculpen, pero espero que esto los ayude a seguir adelante, a avanzar y a no detenerse. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ha sido fiel y seguirá siendo fiel con su iglesia. Él no falla, ni fallará, y te ha provisto de todo. Papá, muchas gracias.